Gracias, presidente. Pues bien, yo creo que podemos ordenar el debate en tres grandes ejes por el cual transitado en el recinto y en las comisiones. Voy a empezar por el primero que hacía mención el diputado García Vila y otros colegas respecto de la naturaleza jurídica y la viabilidad o no de tramitar estas modificaciones al estatuto en este recinto y si eso corresponde o no corresponde. Creo que hemos dado argumentos más que sobrados para derrumbar la idea de que esta legislatura se está extralimitando respecto a sus facultades constitucionales. El ordenamiento jurídico argentino, la Constitución de la ciudad y el estatuto docente de la ciudad no solo nos habilita, sino que nos obliga, nos pone la manda de intervenir en estos procesos. Dicho sea de paso, en nada obtura la discusión que pueda haber, porque de hecho así sucede en la mesa paritaria, la discusión respecto del salario de los docentes de la ciudad. Pero nosotros no estamos regulando eso en función que estamos tramitando, como decía, una manda constitucional y que lo hacemos dentro de los marcos del derecho absolutamente. Lo digo esto porque no vaya a ser que el día de mañana en la versión taquigráfica pueda interpretarse que hay dudas respecto de la legitimidad del proceso, no por esta ley, porque no tendría ningún sentido, sino por la construcción que se hace. Y en términos de lo que voy a decir ahora, que es la representación, que ahí sí me preocupa mucho y que va de juego con lo político y de fondo. Otro aspecto que bien mencionaban mis compañeras, la diputada Turte, Méndez y Villafruela, tiene que ver con los institutos. No entiendo en este debate, no he encontrado en este debate argumentos sólidos para derrumbar los institutos que estamos promoviendo modificar en el estatuto. ¿La carrera horizontal es o no es un beneficio para los docentes? ¿Es o no es un requerimiento planteado por la ley nacional, por la academia, por muchísimos docentes? ¿Es o no es beneficioso para muchos docentes que quieran permanecer el aula y para el sistema educativo? Ese es el debate. Ponderar la capacitación de manera diferencial respecto de la antigüedad. ¿Es o no es beneficioso? ¿Qué sentido tiene pensar que metemos cuña entre los docentes? ¿Desde dónde esa visión paternalista para con los trabajadores docentes? Como si fueran niños que ponemos la cuña entre el que quiere capacitarse y el que quiere tramitar su antigüedad. Bienvenido sea que quien quiera capacitarse y apostar a eso para promover en su carrera pueda hacerlo. Y por supuesto, bienvenido sea que eso tenga un incentivo económico. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros negamos que esto sea virtuoso? Tener una carga de la capacitación mayor relevancia que la antigüedad. ¿Por qué no? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué nosotros no debatimos acá si no es conveniente generar incentivos para que los mejores docentes vayan a las escuelas donde más hace falta? Si estamos viendo que la distribución es territorial conforme a las necesidades propias de los docentes de cercanía, ¿por qué no reconocer económicamente ese gesto? Lo necesitamos. ¿Está mal? ¿Cuál es el argumento para derrumbar ese instituto, esa propuesta que estamos haciendo? Si todas estas cosas, yo lo que he escuchado, todas estas cosas no van a funcionar, ¿por qué tanto énfasis y ponerse en contra de algo que no va a funcionar? Al menos apuesten, unos chimangos, quizás no va bien. Pero ¿por qué esta resistencia tan profunda a cosas que son virtuosas? Creo que hay un problema de fondo y ahí sí voy a ir a lo político. Y yo creo que lo que subyace acá, por eso hay una incomodidad muy grande, que tiene que ver con el sentido y el monopolio de la discusión de la educación en la ciudad y en la Argentina. Y creo que hay hechos que demuestran... Diputado Reyes, perdón, tiene una interrupción de la diputada Velasco. Sí, diputada. Diputado Reyes, era para hacerle una pregunta, ya que Sí. ¿por qué? En relación con lo que usted planteaba respecto de las zonas desfavorables. Sí. ¿Por qué, si efectivamente queremos ponderar y es virtuosa la propuesta, no se está integrando en la titularización a los programas socioeducativos, vínculos saludables, EOE y otros que particularmente trabajan fuertemente en las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Buenos Aires?
Le agradezco, diputada. Al final voy a hacer mención respecto de la titularización. Cualquiera sea mi respuesta, si la satisface o no la satisface, nada obsta que usted vote en negativo sobre los institutos que estoy planteando. Lo que usted me acaba de hacer es una pregunta que no responde a mi planteo respecto de cuál es la razón por lo cual no valoran los institutos que proponemos en la norma, que son virtuosos más allá de la titularización de los socios educativos, a la cual me voy a referir al final. Pero lo que quiero decir es que su pregunta no hace a la respuesta respecto a la pregunta que yo hice en términos genéricos. Más allá de eso voy a continuar. Digo, términos políticos, lo que hay es una pérdida del monopolio de la representación en términos educativos. El kirchnerismo perdió esa batalla porque la entregó. ¿La entregó en dónde? En este criterio de representación. Porque rompieron los criterios de representación democrática, porque empezaron a representar el corporativismo y no representaron el interés general, porque se olvidaron de los chicos y se olvidaron de los padres. Entonces tuvieron que responder por el cierre de escuelas, cuando en la provincia de Buenos Aires los sindicatos con Kicillof obligaban al presidente a no abrir las escuelas y nos quisieron llevar de las narices a nosotros. Nosotros le dijimos que no. Y nos plantamos y fuimos a la corte y abrimos las escuelas. ¿Y saben quién era? ¿Y saben quién era? El estratega de mantener las escuelas cerradas era Zanini. ¿Y saben cómo lo hacía? Argumentando que nosotros no éramos provincia. Argumentando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tenía el carácter de provincia, con lo cual no tenía legitimación para ir a la corte y pedir la apertura de las escuelas. Ahí perdieron la batalla. Cuando ustedes, en vez de representar al conjunto, representan el interés corporativo, porque no había ninguna evidencia que justifique sostener las escuelas cerradas. Entonces también lo que se olvidaron es del interés de los porteños. ¿O ustedes se piensan que los docentes, los padres que tramitan en la ciudad no son porteños y no quieren ser defendidos? Diputado Reyes, la diputada Barri le pide una interrupción. No voy a dar más interrupciones. Gracias, presidente. El problema tiene que ver con esto, con el sentido profundo de la política. Y esto tiene que ver también con una concepción que va mucho más de fondo, que es el tema que lo decía la diputada Villafruela, la totalidad. ¿Qué pasa cuando la totalidad no es total? ¿Qué hacemos con el saldo? La patria es el otro. ¿Qué hacemos si el otro no es parecido a mí? No es la patria, es un extraño. ¿Qué hacemos con los docentes que hoy nos dicen esto es positivo más allá de la representación sindical? Porque por supuesto que no son los 60, los 70 o todas las escuelas de representación, pero por supuesto tampoco son la representación que ustedes nos digan yo represento a la totalidad de los docentes de la ciudad. No la representan. ¿Cuáles son los mejores sistemas para la distribución de beneficios? ¿Un modelo corporativo o un modelo democrático? ¿Dónde están más distribuidos los beneficios? ¿Dónde mejor se pueden distribuir los beneficios de una sociedad si no es a través de la deliberación y el sistema democrático? ¿O pretenden que lo distribuyamos de otra manera? A través de un modelo corporativo, de representación de intereses sectoriales. Acá el problema es que ustedes olvidaron la representación del interés público y quisieron cerrar las escuelas y fueron los estrategas. Y también, ¿saben qué? Se olvidaron del interés público de los porteños. Porque hoy se vence, presidente, hoy se vence el plazo de la Corte para resolver coparticipación. 133.000 millones de pesos nos sacaron, nos arrebataron del gobierno federal con la anuencia de todo el bloque de legisladores del kirchnerismo en la ciudad y con la anuencia del senador Recalde de la Nación votando a favor una ley nefasta. 71% del presupuesto educativo de la ciudad. ¿Por qué no representan ahí al interés porteño y el interés de la educación? Entonces hay una cuestión de fondo que tiene que ver con contrastar la realidad, la única verdad, la realidad, la damos de vuelta. La realidad, la verdad, es relativa. Pero nosotros estamos obligados a poner blanco sobre negro para contrastar sobre algún lugar, porque si no se vuelve muy esquizofrénico. Porque si no pareciera ser que hay una apropiación de lo virtuoso de un lado de la política que está ajeno a lo que sucede y del otro lado el mal. Presidente, se hablaba de humo. Se hablaba de trabajo esclavo. Las prácticas que estamos planteando nosotros para los estudiantes surgen de la 26206, presidente. Ley de Néstor Kirchner. En este marco podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil que permitan a los alumnos el manejo de tecnología o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación. A nosotros nos hablan de la ministra Acuña. ¿Por qué no reflexionan? La presidenta, expresidenta, y la nombro completa, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que los docentes eran vagos, que tenían 3 meses de vacaciones. Y ustedes nos piden explicaciones a nosotros respecto de la reforma educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos quieren hacer valer, poner el mote de antieducación o antidocente. Mentira, mentira, presidente.
Los docentes tienen el derecho de ser lo que quieran ser. Nosotros generamos condiciones de igualdad, tenemos que generar concursos transparentes, pero después cada uno tiene que ser lo que quiera ser. Y no necesita ningún diputado, ningún legislador, ningún sindicato que le oriente la vida. Mire, presidente, voy a ir cerrando. Aquí se habló, y lo voy a decir con mucho respeto, aquí se habló de humo, porque hay una permanente calificación sobre nuestro quehacer y nuestra intención también, lo cual lo vuelve aún más grave. Aquí se habló de humo. Miren, el país está muy mal. El país está prendido fuego. El único humo que hay en la Argentina es que está prendida a fuego. Y el presidente y la vicepresidenta andan con 2 bidones de nafta, caminando. Y ustedes nos vienen a decir a nosotros que somos responsables de todos los males de la Argentina. Si hay un problema de los trabajadores hoy de la Argentina, la pérdida de salario por la inflación que no pueden controlar. Si hay un problema de hoy en la Argentina, es la disputa de poder interno que tienen ustedes en la Rosada y que nos pone en jaque a nosotros, que no haber autoridad política no hay posibilidad de prosperidad económica. Entonces los convoco. Si perdieron el monopolio para los vecinos de la ciudad, si el kirchnerismo perdió el monopolio de la educación, no atenten con la posibilidad de transformación. Por supuesto podemos discutir las políticas públicas. Por supuesto puede ser esta mejor o peor. Pero si hay algo que estamos seguros es que la educación es una prioridad, que tenemos que discutirla y debatirla a fondo, que para nosotros los docentes son muy importantes. Todos los docentes son muy importantes. Que tienen el derecho a poder elegir su carrera, que tienen el derecho a tener otros incentivos, que tienen el derecho a poder quedarse en el aula y que tienen el derecho a llegar a cargos directivos antes de jubilarse. Esa es la propuesta que estamos poniendo, lo hacemos con profunda convicción, convencidos que es absolutamente legal y con la firmeza y la decisión de que la educación pública no tiene dueño, que la educación no tiene dueño y en todo caso es un debate del conjunto de la sociedad y nosotros de esta bancada vamos a defender los intereses de los porteños, de los docentes y de todos los estudiantes. Muchas gracias, presidente.